Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era Ángela, mi única hija. Su voz sonaba extraña, casi fría cuando dijo: «Mamá, vamos a viajar mañana a Europa. Tu casa de la playa y tu carro ya los vendí. Necesitábamos el dinero. Chao». Y colgó. Así, sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desecha como si fuera basura. Pero respiré profundo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Antonia, tengo 71 años, y hasta ese momento pensaba que conocía a mi hija. Acababa de quedar viuda hace 6 meses. Roberto, mi esposo, murió de un infarto mientras desayunábamos juntos como cada mañana durante 45 años. Esa mañana él me había servido café con leche y tostadas, como siempre. Me había dado un beso en la frente y me había dicho buenos días, mi amor. Fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Ángela había estado más presente en mi vida. O eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana, me ayudaba con los trámites del funeral, me acompañaba al mercado. Incluso me sugirió que fuera al médico para un chequeo general. «Mamá, necesitas cuidarte más ahora que estás sola», me decía con esa sonrisa que yo pensaba que era de amor, pero que ahora entiendo era de conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro refugio durante años. Roberto y yo la compramos cuando Ángela tenía 15 años, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí, construimos recuerdos, celebramos cumpleaños, navidades. Ángela llevaba a sus novios, después a Eduardo, su marido. Yo cocinaba para todos, limpiaba, lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella la vería solo como dinero. Y el carro, ese viejo Volkswagen que Roberto cuidaba como si fuera su hijo. Lo lavaba cada domingo, le cambiaba el aceite religiosamente, lo estacionaba siempre en la misma esquina bajo la sombra del árbol. Ángela sabía lo que ese carro significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él, su olor aún estaba impregnado en los asientos. Cuando colgó el teléfono, me quedé allí sentada en esa silla incómoda de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas, y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño pasó en mi interior. Una calma que no había sentido desde la muerte de Roberto. Porque en ese momento recordé algo que había olvidado completamente. 3 días antes de morir, Roberto me había entregado un sobremanila. «Antonia, guarda esto en el cajón de tu cómoda. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo. Pero solo cuando te sientas lista». Yo lo guardé sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos trámites, simplemente se me olvidó. Pero ahí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El doctor me examinó, me dijo que estaba bien para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Yo asentía y sonreía, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en ese sobre, en la frialdad de la voz de Ángela, en cómo Eduardo probablemente estaba detrás de todo esto. Él nunca me había querido, siempre me veía como un estorbo. Salí del consultorio y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía carro, según Ángela. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija creía que me había dejado sin nada, pero lo que ella no sabía era que Roberto, mi querido Roberto, siempre fue un hombre previsor. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Miré la ciudad pasar, las casas, las tiendas, la gente corriendo de un lado a otro. Todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos, y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, subí directamente a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y allí estaba el sobremanila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron un poco al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos adentro. Roberto había escrito mi nombre con su letra cuidadosa en el frente. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré profundo. Afuera comenzaba a oscurecer, y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me daban miedo. Abrí el sobre lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré adentro cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios, y una carta escrita a mano por Roberto.
Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía su letra familiar. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo mientras vivía, pero quería protegerte de las preocupaciones. Durante estos años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos otras 6 propiedades más, incluyendo el edificio donde vive Ángela con Eduardo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedas imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora lo eres en papeles también. Mis manos temblaron mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes barrios de la ciudad, un departamento en el centro, un pequeño hotel en la costa, y efectivamente, el edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Roberto había sido el propietario silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo desconocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había estados de cuenta bancarios de cuentas que nunca supe que existían. Números que parecían irreales. Roberto había sido conductor de autobús durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversionista muy inteligente. Cada peso que ahorrábamos, cada sacrificio que hacíamos, él lo había multiplicado en silencio. Y yo nunca supe nada. En la carta, Roberto explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que yo me preocupara por el dinero, ni que Ángela supiera de nuestra situación financiera real. Conoces a nuestra hija, Antonia. Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que ella nos ame por lo que somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos, los adornos que Ángela siempre había criticado por ser anticuados. Miré las fotos familiares colgadas en la pared, especialmente esa donde ella tenía 5 años y estaba sentada en las piernas de Roberto, riendo. ¿Dónde había quedado esa niña dulce? ¿Cuándo se había vuelto tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, muy temprano, sonó el teléfono. Era Ángela otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya hicimos la transferencia del dinero de la casa y el carro. Te depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te va a servir para vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo la voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no te íbamos a dejar sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Nosotros necesitamos el dinero para la inversión en Europa. Eduardo tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosa! Entiendo. Hija. ¿Y cuándo se van? Hoy en la tarde. Ya tenemos las maletas listas. Vamos a estar fuera por lo menos 6 meses, tal vez más si el negocio funciona bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos, te ayudamos a encontrar un departamento pequeño, algo acorde a tus necesidades. Acorde a mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Ángela. Que tengan buen viaje. Ay, mamá, sabía que ibas a entender. Siempre fuiste muy comprensiva. Te amamos mucho. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, y por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo había hecho desde que murió Roberto. La situación era tan absurda que era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me había hablado con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de vida dedicados a ella, de sacrificios, de amor incondicional, y me había eliminado de su vida con una llamada telefónica de 2 minutos. Eso sí que dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que para ellos probablemente parecía generosa, pero que para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía, seguramente porque necesitaban el dinero rápido. Y el carro de Roberto lo habían malbaratado. Esa tarde, desde mi ventana,
Vi a Ángela y Eduardo subiendo maletas a un taxi. Él cargaba 2 maletas enormes. Ella llevaba un bolso de viaje que parecía muy caro. Los vi reírse, besarse, hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca voltearon hacia mi ventana. Nunca se despidieron. Cuando el taxi se fue, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Roberto extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades, recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una manera mejor de manejar esto. Una manera más educativa. Llamé a Jorge, el abogado que había manejado los asuntos de Roberto. Él había estado presente en el funeral, me había dado sus condolencias, me había dicho que si necesitaba algo, no dudara en llamarlo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Antonia, qué gusto escucharla. ¿Cómo se encuentra? Bien, Jorge. Necesito verlo urgentemente. Encontré unos documentos de Roberto que no entiendo muy bien. Por supuesto. Puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Estaré allí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Roberto. Estaba sentado en su silla favorita, leyendo el periódico como cada mañana, y cuando me vio, me sonrió y me dijo: «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Ángela esperaba. A la mañana siguiente, me arreglé con más cuidado del habitual. Me puse mi vestido color vino, el que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante. Me peiné, me puse un poco de maquillaje, y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina de Jorge estaba en el centro de la ciudad. Era un edificio viejo pero elegante, con pisos de mármol y ventanas grandes. Jorge me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió completamente. Señora Antonia, esto es mucho más de lo que imaginaba. Roberto era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es propietaria de... Lo sé, Jorge. Ya los revisé. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. Jorge me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos, que yo era la legítima propietaria de todas esas propiedades. También me confirmó algo que ya sospechaba: la venta de la casa de la playa había sido ilegal, porque Ángela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Antonia. Y también podemos proceder legalmente contra su hija por fraude. No, Jorge. No quiero proceder legalmente. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo se mantenga en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Jorge me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto. Usted es mi cliente. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de la playa. Que haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayude a tomar control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Va a ser un proceso que tomará algunas semanas, pero es completamente factible. Perfecto. Y Jorge, necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto. Al menos por ahora. Cuando salí de la oficina de Jorge, me sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida que continuaba su curso normal. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica que estaba orquestando silenciosamente la recuperación de su patrimonio. Jorge trabajaba eficientemente, y cada pocos días me llamaba para darme actualizaciones sobre el progreso de los trámites legales. Decidí quedarme en mi casa mientras tanto. Era mía, después de todo, aunque Ángela probablemente esperaba que me fuera a vivir a un cuarto de pensión.
Cada mañana me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Roberto y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se acercó a mí una tarde mientras regaba las plantas del frente. Antonia, querida, ¿es verdad que Ángela se fue a Europa y te dejó sola? Sí, Aurora. Se fue con Eduardo. Tienen planes de negocio allá. ¿Y cómo vas a vivir, hija? Todos sabemos que Roberto no dejó mucho dinero. Si supiera, pensé. No te preocupes, Aurora. Voy a estar bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien. De verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral, compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina, todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados. Y yo asentía, sonreía, agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esta actuación. Era como vivir una doble vida. Jorge me llamó un miércoles por la mañana. Señora Antonia, tengo buenas noticias. Logré anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa es suya nuevamente. Excelente, Jorge. ¿Y el edificio donde vive Ángela? Ese es más complicado. Técnicamente usted siempre ha sido la propietaria a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que usted tenga control directo. Debería tomar otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Ángela. Llevaba 3 semanas en Europa, y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que necesitaba. Pero yo sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, el mismo recorrido que Roberto y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema, con una terraza que daba al mar. Los nuevos propietarios habían puesto algunas plantas en macetas, pero aparte de eso, todo estaba igual. Me senté en la acera de enfrente y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Ángela era pequeña, corriendo en la playa, construyendo castillos de arena. Roberto asando pescado en la parrilla mientras yo preparaba ensaladas en la cocina. Ángela trayendo amigos, después novios, después a Eduardo. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está usted bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocía a los antiguos propietarios. Sí, los conocía muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Nosotros pensamos que era una ganga, pero ahora resulta que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocieron personalmente? No, todo lo hicimos a través de intermediarios. Pero nos dijeron que la hija estaba manejando todo porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste! Si supiera cuán triste era realmente, pensé. Bueno, me alegra que ustedes no hayan perdido su dinero. Sí, por suerte todo se resolvió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Esta nos gustaba mucho. Me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que me dolía. Era la facilidad con la que Ángela había mentido sobre mí, había inventado una historia sobre mi enfermedad, había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que había que remover. Esa noche, llamé a Jorge otra vez. Jorge, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar el carro de Roberto también.
Eso va a ser más difícil, señora Antonia. El carro sí estaba a nombre de usted, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderlo. ¿Cómo es posible? Aparentemente, usted firmó ese poder hace algunos meses, después de la muerte de su esposo. No lo recuerda. Ahí estaba. El momento en que Ángela había comenzado a planear todo esto. Recordé vagamente haber firmado algunos papeles que ella me había traído, diciéndome que eran para facilitar los trámites del funeral y la herencia. Yo estaba tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, Jorge. ¿Hay alguna manera de recuperarlo? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Necesitaríamos demostrar que usted firmó ese poder bajo engaño o coerción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas, era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos, mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en una empresaria. Estudiaba los documentos de Roberto, hablaba con Jorge, planificaba mi siguiente movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Roberto había sido mucho más inteligente de lo que yo creía. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Ángela, por ejemplo, no solo era rentable por los alquileres, sino que estaba en una zona que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Eduardo, el marido de Ángela, tenía deudas. Muchas deudas. Había pedido préstamos usando como garantía el departamento donde vivían, sin saber que él no era el propietario real. Cuando los bancos se dieran cuenta de esto, iba a tener problemas serios. Jorge me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Antonia, ya terminamos todos los trámites. Usted ahora tiene control total de todas sus propiedades. También recuperé el carro de Roberto. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, accedió a devolverlo a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, Jorge. Ahora necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que le envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Una carta de desalojo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora Antonia, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir qué tan importante soy realmente. Entiendo. ¿Quiere que se la envíe a Europa? No. Quiero que se la entregue cuando regrese. Tengo la sensación de que va a ser muy pronto. No me equivocaba. Esa misma tarde, Aurora vino corriendo a mi casa con noticias frescas del barrio. Antonia, ¿sabías que Eduardo está en problemas con el banco? Mi cuñado que trabaja allí me contó que están investigando unos préstamos que él pidió usando como garantía el departamento donde viven. Pero resulta que el departamento no es suyo. ¿De verdad? Sí, y parece que Ángela no sabía nada. Están diciendo que ella va a tener que regresar de Europa para arreglar este lío. ¡Qué situación tan complicada! Sí, y lo peor es que al parecer Eduardo le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como yo esperaba. Ángela había confiado en Eduardo, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que él no era el hombre que ella creía. Esa noche, me senté en la terraza con una taza de té y miré las estrellas. Roberto solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena, cuidando a sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, entonces él estaba allí arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba perfectamente. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, Jorge me llamó temprano. Señora Antonia, hay novedades. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto. Sola. Sí, aparentemente Eduardo se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy fuerte. Entiendo. ¿Ya le enviaste la carta? La voy a enviar hoy mismo. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé allí, en la cocina,
sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, finalmente había llegado el momento del primer movimiento real. Ángela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que ella creía. Ángela llegó a su departamento el martes por la noche. Yo lo sabía porque Aurora, que parecía tener informantes en todo el barrio, vino a contármelo al día siguiente. Antonia, tu hija regresó anoche. La vi subir con una maleta, pero se veía muy mal. Pálida, ojerosa, como si hubiera llorado durante todo el vuelo. Sola. Completamente sola. Y algo raro, Antonia. Cuando el portero le preguntó por las llaves, ella no las tenía. Tuvo que pedirle al conserje que le abriera con la copia de emergencia. Interesante. Eduardo tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no regresar. O tal vez Ángela había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. Jorge me llamó esa misma tarde. Señora Antonia, la carta fue entregada hace una hora. El portero me confirmó que su hija la recibió personalmente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el departamento, como establecen las normas legales. Pero señora Antonia, ¿está segura de que quiere hacer esto? Es su hija, después de todo. Jorge, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada telefónica de 2 minutos. Me vendió mis cosas sin preguntarme. Me trató como si fuera basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, Jorge, todas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Ángela cuando leyera la carta. La confusión inicial, después la incredulidad, después el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien estaba tratando de estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, sonó el teléfono a las 8 de la mañana. Era Ángela, y su voz sonaba desesperada. ¿Mamá? Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, hija. ¿Cómo estuvo Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desalojar mi departamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Tú sabes algo de esto? ¿Una carta de desalojo? ¡Qué extraño! ¿De parte de quién? De una empresa que nunca había escuchado. Se llama... Espera, déjame buscar la carta. Inversiones Roberto S.A. ¿Tú conoces esta empresa? Roberto había usado su propio nombre para la empresa. ¡Qué poético! No, hija. Nunca escuché ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Eduardo me dejó en Europa, se fue con otra mujer, y ahora regreso a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Eduardo la había abandonado, probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Ángela. Había sacrificado a su familia por un hombre que no valía nada. Lo siento mucho, hija. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el departamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordaba que tenía una madre. Por supuesto, hija. Ven cuando quieras. Voy para allá ahora mismo. Colgué el teléfono y me miré al espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el cabello en un moño simple, y practiqué mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Ángela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver, una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Ángela llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras profundas,
y su ropa costosa se veía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Mamá», dijo, y por un momento pensé que iba a abrazarme. Pero se detuvo, como si recordara de repente cómo habían terminado las cosas entre nosotras. «Pasa, hija. ¿Quieres un café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Roberto semanas atrás. Ángela se veía pequeña en esa silla, perdida, como cuando era niña y venía a contarme sus problemas escolares. «Mamá, lo siento mucho por cómo me fui. Sé que no me porté bien contigo». «Ya pasó, hija». «No, no pasó. Te traté mal. Te dije cosas horribles. ¿Y ahora?» Se le quebró la voz. «Ahora no tengo a nadie». «¿Qué pasó con Eduardo?» «Se fue con una camarera de un hotel en París. Una chica de 25 años. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era mentira. Él solo quería escapar de las deudas que tenía aquí, y usó el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura». «¿Todas las deudas?» «Sí, mamá. Muchas deudas. Parece que había estado pidiendo préstamos durante años, usando como garantía el departamento donde vivíamos. Pero ahora me entero de que él no era el propietario del departamento. ¿Cómo es posible eso? Aquí estaba mi oportunidad». «No sé, hija. Los asuntos de propiedades son muy complicados. El problema es que ahora los bancos me están persiguiendo a mí por las deudas de él. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y encima esta carta de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir». Se puso a llorar. Lágrimas reales, de desesperación genuina. Y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo iba a estar bien. Pero después recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde el médico, la facilidad con la que me había descartado, la manera en que me había hablado como si fuera una carga. «¿Hablaste con algún abogado sobre la carta?» «No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Eduardo se llevó lo poco que quedaba cuando se fue con esa mujer». «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo por un tiempo. Solo hasta que encuentre trabajo y pueda conseguir un lugar pequeño para vivir». Ahí estaba. La pregunta que yo había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. «Por supuesto, hija. Esta siempre será tu casa». Ángela me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. «¿De verdad, mamá? Después de todo lo que pasó?» «Eres mi hija, Ángela. Eso no va a cambiar nunca». Se levantó y esta vez sí me abrazó. Fue un abrazo desesperado, de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que encuentra. Yo la abracé también, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo, estrategia. «Gracias, mamá. Te prometo que voy a encontrar trabajo pronto. No voy a ser una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate, y después vemos qué opciones tienes». Ángela se fue esa tarde para buscar algunas cosas en su departamento. Yo me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Ella había venido a mí exactamente como yo había planeado, quebrada, desesperada, sin opciones. Y lo mejor de todo era que no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la madre pobre y abandonada que necesitaba su compasión. Pero esta era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se instalara, que se sintiera segura, que creyera que había encontrado refugio en mi casa. Y después, cuando menos lo esperara, le iba a enseñar la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche, llamé a Jorge. «Jorge, necesito que hagas algo más por mí». «Dígame, señora Antonia». «Quiero que investigues las deudas de Eduardo. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién, y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija».
Eso va a tomar tiempo, pero es factible. Perfecto. Y Jorge, quiero que mantengas esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Antonia. ¿Puedo preguntarle cuál es su plan final? Mi plan, Jorge, es muy simple. Voy a salvar a mi hija. Pero primero, ella tiene que entender qué significa realmente tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Roberto guardaba para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión tan especial como esta. La partida había comenzado, y por primera vez en meses, yo tenía todas las cartas buenas en mi mano. Ángela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que le quedaba de su vida anterior. La vi desempacar en su antigua habitación, la misma donde había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un departamento lujoso a refugiarse en el cuarto de su juventud. «Mamá, encontré esto en el departamento», me dijo, mostrándome un sobremanila. Estaba entre las cosas de Eduardo. «Tiene tu nombre». Era otro sobre de Roberto. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? ¡Qué extraño! Sí, mira. Me mostró el sobre. Efectivamente, tenía mi nombre escrito con la letra de Roberto, pero este sobre era diferente al que había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Tal vez Eduardo lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se olvidó de dármelo, dijo Ángela. Es posible. Puedo verlo. Abrí el sobre en su presencia. Adentro había una carta corta y una llave pequeña. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto después de haberte entregado el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Central, sucursal del centro. El número es 247. Ahí hay algo que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Roberto. Ángela leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía idea, mentí. Tu padre nunca me contó de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay? No sé, hija. Tal vez es mejor dejar las cosas como están. Pero mamá, tal vez hay algo importante ahí. Documentos, o, no sé, tal vez algo de valor que nos pueda ayudar. La desesperación en su voz era palpable. Ángela estaba aferrándose a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación. Y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Ángela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado, tratando de ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Eduardo me mintió sobre todo, mamá. No solo sobre el negocio, también sobre las deudas. Yo pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de 100,000 pesos. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo supiera. ¿Cómo es posible eso? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que manejara los trámites bancarios de la cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna manera de demostrar que no sabías? No lo sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, yo soy responsable de todas sus deudas de todas maneras. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Eduardo ahora. Desapareció completamente. Su teléfono está desconectado, no responde emails, nada. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto. Eduardo había huido como la rata que siempre había sido, dejando a Ángela enfrentar sola las consecuencias de sus acciones. En cierta manera, él me había hecho un favor. Ahora mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando me abandonó, la traición de alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, hija. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco lo sabía, mamá. Yo pensé que Eduardo me amaba, que íbamos a construir algo juntos.
Pero resulta que yo solo era una manera fácil de conseguir dinero y documentos. Ángela comenzó a llorar otra vez. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de lo que él realmente era? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había tratado de advertirle, que Eduardo nunca me había parecido confiable. Pero eso habría roto mi fachada de madre comprensiva y vulnerable. El amor nos ciega a veces. Hija, no te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida, también arruiné la tuya. Te traté horriblemente. Te quité tu casa, tu carro, tus cosas. Y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ya pasó, Ángela. No, no pasó. Ahora los dos estamos en problemas por mi culpa. Tú perdiste todo lo que papá te dejó, y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir. Si supiera, pensé, si supiera que en este momento tengo más dinero del que ella puede imaginar, que soy propietaria del edificio donde vivía, que puedo resolver todos sus problemas con una llamada telefónica. Pero no era el momento todavía. Al día siguiente fuimos al banco. Ángela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantuve mi actuación de viuda confundida que no entendía mucho sobre finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Adentro había joyas. Muchas joyas. Anillos, collares, pulseras, aretes. Algunas piezas las reconocí como herencia de la familia de Roberto, otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Ángela se quedó sin aliento. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí, mira esta esmeralda. Y este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Roberto, las joyas valían aproximadamente 200,000 pesos. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparado con el resto de mi patrimonio. Era como encontrar monedas debajo del sofá cuando tienes 1,000,000 de pesos en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No sé, hija. Son solo recuerdos de familia. Pero mamá, podríamos vender algunas piezas. Con este dinero podrías recuperar tu casa de la playa, y yo podría pagar algunas de las deudas de Eduardo. Ahí estaba otra vez. Incluso cuando encontraba algo valioso, la primera reacción de Ángela era pensar en cómo usarlo para solucionar los problemas que Eduardo había creado. No había aprendido nada todavía. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Eduardo? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente, yo no tengo nada. Todo estaba a nombre de Eduardo. Piénsalo bien, hija. Una vez que vendas estas joyas, no las vas a poder recuperar. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con todas estas demandas legales pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Nos llevamos las joyas a casa. Ángela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podría vender y cuáles podría conservar. Era doloroso verla reducir los recuerdos de su padre a números en una hoja de papel. Mamá, creo que con esto podemos resolver los problemas más urgentes. No todos, pero al menos los más graves. ¿Y después qué? Después busco trabajo, trato de reconstruir mi vida. Tal vez pueda encontrar un cuarto pequeño para alquilar, algo barato. No tienes que irte, hija. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. No, mamá. Ya abusé demasiado de tu bondad. Además, tú también necesitas dinero. No puedes mantenerme indefinidamente. Era fascinante ver cómo Ángela había construido una imagen completamente falsa de mi situación financiera. Para ella, yo era una viuda pobre que apenas podía mantenerse a sí misma, cuando en realidad tenía recursos suficientes para comprar el edificio entero donde habíamos encontrado las joyas. Esa tarde, Jorge me llamó. Señora Antonia, tengo el informe completo sobre las deudas de Eduardo. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Qué tan peor? Debe más de 200,000 pesos a varios bancos, y también tiene deudas con prestamistas privados.
Lo que es más preocupante es que sí usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de estos préstamos. Eso significa que Ángela es responsable. Legalmente, es complicado. Si podemos demostrar que ella no sabía, podríamos liberarla de algunas deudas. Pero va a ser un proceso largo y costoso. ¿Cuánto costoso? Para un buen abogado especialista en este tipo de casos, probablemente 50,000 pesos. Y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si ella simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, sería la solución más rápida. Pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Jorge, quiero que prepares todos los documentos necesarios para liberar a mi hija de estas deudas. Pero no le digas nada a ella todavía. Va a pagar usted, señora Antonia. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija. Pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Ángela en la sala, mirando las joyas con una expresión triste. Se veía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, hija? En papá. En lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida. Tu padre te amaba mucho, Ángela. Él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, a no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que había regresado, escuché un verdadero arrepentimiento en su voz. No era solo lamento por las consecuencias de sus acciones, sino reconocimiento genuino de que había hecho algo moralmente incorrecto. La gente comete errores, hija. Lo importante es aprender de ellos. Pero ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo reparo el daño que hice? Ahí estaba la pregunta que yo había estado esperando. Ángela finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de revelar mi carta final. Primero tenía que dejar que tocara fondo completamente. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Ángela decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Roberto me había dado y un collar pequeño que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios, negociar con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones. Mamá, conseguí 180,000 pesos por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo pronto, van a embargar todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si demuestran que yo tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que yo era dueña, pagando deudas de un hombre que la había abandonado, con dinero de joyas que había pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podría salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantías reales, porque esas son las que pueden afectar propiedades o generar embargos inmediatos. Ángela había madurado mucho en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de las deudas en la mesa, recibí una llamada de Jorge. Señora Antonia, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Eduardo. ¿Dónde está? En París, como su hija sospechaba. Pero aquí está lo interesante. Está tratando de conseguir residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa mujer joven que mencionó su hija. ¿Un matrimonio falso? Sí, aparentemente la chica necesita papeles y él necesita una manera de quedarse en Europa sin que lo deporten. Pero lo más importante es que encontramos evidencia de que él falsificó los documentos de su hija deliberadamente, con la intención de huir del país. Eso significa que Ángela puede liberarse de las deudas. Con esta evidencia, sí.
Podemos demostrar fraude y coerción. Su hija no tendría que pagar nada de lo que Eduardo hizo a sus espaldas. Era perfecto. Yo tenía la manera de salvar a Ángela de todas sus deudas legalmente, sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Jorge, quiero que inicies el proceso legal inmediatamente. Le digo a su hija. No todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decirle algo. No quiero darle esperanzas falsas. Entendido. Esto va a tomar unas 3 semanas, tal vez un mes. Perfecto. Cuando colgué, Ángela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que estaba preguntando por doña Mercedes, la vecina de la esquina. Se equivocó de número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida que estaba llevando. Por un lado era la madre pobre y abandonada que Ángela creía que era, por el otro era una mujer rica orquestando silenciosamente la salvación y educación de su hija. Durante las siguientes 2 semanas, vi a Ángela luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar. Cómo estirar el dinero para comida, cómo negociar con acreedores, cómo buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel pero necesaria. Mamá, hoy fui a 3 entrevistas de trabajo, me contó una tarde, llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada. En 2 de ellas me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. En la tercera me ofrecieron un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por las noches. Vas a tomarlo. No tengo opción. Paga muy poco, pero es mejor que nada. Y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por las noches me partía el corazón. Pero también me llenaba de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes manejar tanto trabajo físico? Voy a tener que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es suficiente con que me dejes vivir aquí sin pagar nada. Esta es tu casa, Ángela. No, mamá. Esta es tu casa, y yo estoy aquí por tu generosidad. Pero no voy a abusar de eso para siempre. Una noche, mientras Ángela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó en la cocina conmigo, tomando té y observando las fotos familiares que adornaban las paredes. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Tú sabías que Ángela iba a regresar en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Bueno, es que cuando se fue parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Eduardo. Y ahora regresa completamente destruida, trabajando de limpieza, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, Aurora. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Ángela estos días, y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perceptiva. ¿Tú qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que había dado por sentadas, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Antonia, ¿puedo decirte algo? Cuando Ángela se fue y te trató tan mal, muchos de nosotros pensamos que no la ibas a perdonar nunca. Pero aquí estás, cuidándola otra vez, dándole un hogar cuando no tiene dónde ir. Es mi hija, Aurora. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú estás haciendo. Especialmente después de ser tratadas como tú fuiste tratada. Si Aurora supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Ángela, pero estaba eligiendo dejar que sufriera un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que una buena madre haría. Pero también creo que Ángela necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Creo que ella necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Ella necesita respetarte, no solo necesitarte. Aurora había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. No quería que Ángela regresara a mí por desesperación. Quería que
Quería que regresara por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que puede pasar eso? Creo que ya está pasando. La he visto estos días, Antonia. La manera en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como si fueras una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Ángela regresó de su trabajo, la vi llegar cansada pero con una dignidad nueva. Se había ganado esos pocos pesos con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo te fue en el primer día? Difícil, pero no tan mal como pensé. Las otras señoras que trabajan ahí me ayudaron mucho. Una de ellas, doña Carmen, me enseñó los trucos para limpiar más eficientemente. Doña Carmen. Sí, tiene 60 años y ha estado limpiando oficinas durante 20 años. Me contó que empezó después de que su marido la dejó con 3 hijos pequeños. Dice que no es el trabajo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Lo es. Me dijo algo que me hizo pensar mucho. ¿Qué te dijo? Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo: las que están ahí porque no tuvieron oportunidades, y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó en cuál grupo estaba yo. ¿Y qué le respondiste? Le dije la verdad, que yo había tenido todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo por seguir a un hombre que no valía nada. ¿Qué dijo ella? Se rió y me dijo: bueno, mija, entonces por lo menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría de la gente. Punto. Ángela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estos días han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero, no es vivir en el departamento más lujoso, no es impresionar a la gente. Es tener personas que te aman genuinamente, que están ahí cuando todo se derrumba. Ángela. No, déjame terminar. Tú tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas, te quité todo lo que papá te había dejado, te traté como si fueras un estorbo. Y ahora estoy aquí otra vez, esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, hija. Pero yo no me he perdonado a mí misma. Y no voy a hacerlo hasta que demuestre que realmente cambié, que aprendí de mis errores. Jorge me llamó a la mañana siguiente. Señora Antonia, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Eduardo. Era el momento. Después de semanas de observar a Ángela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, finalmente había llegado el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien cuidándola en silencio. Jorge, quiero que organices una reunión. Es hora de que mi hija conozca la verdad completa. Jorge organizó la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Ángela que había conseguido una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Ella aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado. Apenas me alcanza para cubrir los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, hija. Vamos a escuchar qué tiene que decir. Llegamos a la oficina de Jorge puntualmente. Ángela se había vestido con su mejor ropa, que ahora se veía un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, jugando con las manos, esperando otra mala noticia más en su lista interminable de problemas. Jorge nos recibió con su sonrisa profesional habitual. Señora Antonia, señorita Ángela, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Ángela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. De eso vamos a hablar precisamente, dijo Jorge, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero, necesito que revise estos documentos. Jorge le entregó a Ángela una carpeta gruesa. Ella la abrió y comenzó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Eduardo falsificó mi firma,
que hay evidencia de fraude, que yo no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos evidencia suficiente para demostrar que usted fue víctima de fraude de identidad. ¿Pero cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación? Yo no tengo dinero para esto. Jorge me miró. Era mi momento. Ángela, hay algo que necesito contarte. ¿Qué cosa, mamá? Respiré profundo. Después de semanas de actuación, finalmente iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que tú sabías. Mucho más. ¿Qué quieres decir? Jorge, muéstrale los otros documentos. Jorge sacó una segunda carpeta y se la entregó a Ángela. Esta vez los documentos eran las escrituras de propiedades, los estados de cuenta bancarios, los certificados de inversión. Todo el patrimonio que Roberto había construido en secreto. Ángela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por una gama completa de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente, comprensión. Mamá, esto dice que eres propietaria del edificio donde yo vivía. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí. Esto significa que cuando yo vendí la casa de la playa, era mi casa, y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Ángela se quedó mirando los papeles, tratando de procesar la información. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? Desde el día que me llamaste del médico. ¿Sabías todo esto cuando yo regresé de Europa pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar todas las noches? Sí. Hubo un silencio largo y tenso. Ángela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir si podías ayudarme? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de ninguna otra manera. ¿Qué cosa? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no era solo dinero lo que me quitaste. Era dignidad, era amor, era confianza. Ángela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas. Eran lágrimas de comprensión profunda. Yo te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como si fueras basura. Sí. Y tú me salvaste de todas maneras. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejando que tocaras fondo para que pudieras aprender a salvarte a ti misma. Jorge intervino discretamente. Señorita Ángela, su madre ha pagado todos los gastos legales para librarla de las deudas de Eduardo. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas fraudulentamente. Usted está completamente libre de problemas legales. Y el trabajo de limpieza que conseguí. Puedes dejarlo si quieres, le dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor del esfuerzo propio, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada peso que ganas. Ángela se limpió las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Ya te perdoné hace mucho tiempo, hija. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti misma. No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. Las personas cometen errores, Ángela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. Jorge nos dejó solas en su oficina por unos minutos. Ángela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no tuvieras todo este dinero, incluso si realmente fueras la viuda pobre que yo pensé que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Cuál lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ama incondicionalmente. Durante estas semanas,
Lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo, que no importaba cuánto había arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca va a cambiar, Ángela. Lo sé. Pero también sé que no puedo dar por sentado ese amor nunca más. Tengo que ganármelo todos los días, con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos de la oficina de Jorge con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por la sangre y la costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil posible. Las siguientes semanas fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Ángela esperaba. A pesar de que ahora sabía que yo tenía recursos suficientes para resolver todos sus problemas, ella decidió mantener su trabajo de limpieza nocturna. «Mamá, necesito terminar lo que empecé», me dijo una tarde mientras se preparaba para ir a trabajar. «No puedo simplemente regresar a una vida cómoda como si nada hubiera pasado». «¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre». «No es un castigo. Es una manera de recordar quién era y quién quiero ser ahora». La observé ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable hace unos meses cuando vivía en el departamento lujoso con Eduardo. Pero había algo diferente en su postura, en la manera en que se movía. Ya no era la mujer quebrada que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino a visitarme esa tarde, como hacía cada pocos días desde que Ángela había regresado. «Antonia, hay rumores muy extraños circulando por el barrio». «¿Qué tipo de rumores?» «La gente está diciendo que tú no eres tan pobre como todos pensábamos». Alguien vio a Ángela saliendo de una oficina de abogados muy elegante en el centro, y después la vieron pagando todas sus deudas en el banco. «La gente habla mucho, Aurora». «Sí, pero también están diciendo que recuperaste tu casa de la playa, y que de alguna manera lograste resolver todos los problemas legales de Ángela. Eso cuesta mucho dinero, Antonia». Aurora me conocía demasiado bien para engañarla por mucho tiempo. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación». Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. Roberto me dejó más de lo que nadie sabía, Aurora. Mucho más. ¿Cuánto más? Suficiente para que Ángela y yo no tengamos que preocuparnos por dinero nunca más. Aurora se quedó callada por un momento, procesando esta información. «¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses?» «Porque necesitaba que Ángela aprendiera algo que no podía aprender de ninguna otra manera». Le conté toda la historia, la llamada cruel de Ángela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas observándola tocar fondo, y finalmente la revelación en la oficina de Jorge. «Antonia, eso es brillante y terrible al mismo tiempo». «¿Terrible?» «Sí, porque dejaste que tu propia hija sufriera cuando podías haberla ayudado inmediatamente. Pero también brillante porque entiendo por qué lo hiciste». «¿Lo entiendes realmente?» «Sí». Ángela necesitaba aprender el valor de las cosas que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la va a rescatar de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Antonia, no te dolía verla sufrir. Cada día, cada noche que la veía llorar, cada mañana que la veía levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Mira por ti misma. Ángela sabe que ahora tiene acceso a dinero suficiente para vivir cómodamente, pero eligió mantener su trabajo. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Está ayudando a otras mujeres. Sí, se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Ángela que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Ángela entiende que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Entiende que la dignidad viene del trabajo y el respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Ángela regresó del trabajo,
Me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Hoy doña Carmen me preguntó si yo era la hija de la señora rica del barrio norte. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que tú tienes dinero suficiente para que yo no tenga que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? ¿Qué? Me preguntó por qué sigo trabajando entonces. Le expliqué que porque necesito demostrarme a mí misma que puedo valerme por mis propios medios. ¿Y qué dijo ella? Se rió y me dijo, mija, esa es la diferencia entre ser rica y actuar como rica. Tu mamá te enseñó a ser rica de verdad. Punto. Doña Carmen es muy sabia. Sí, y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Ángela se sentó conmigo en el sofá. Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión. ¿Cuál? Voy a quedarme viviendo aquí contigo, pero no como una hija que regresa a casa de sus padres. Quiero quedarme como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos, voy a contribuir con el mantenimiento de la casa, y voy a tratar esta relación como una sociedad entre dos mujeres independientes que se aman y se respetan. Ángela, no necesitas. Sí necesito, mamá. Necesito que nuestra relación sea diferente de lo que era antes. Antes yo era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero estudiar, quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de qué quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social. Estas semanas me enseñaron cuánta gente está pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que los apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Ángela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una manera de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué pasa con Eduardo? Jorge me dijo que fue arrestado en Francia por el matrimonio fraudulento. Va a ser deportado pronto. Pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes rencor? No. Eduardo me hizo un favor sin saberlo. Si él no me hubiera abandonado y traicionado, yo nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar realmente lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a la cama completamente en paz. Mi plan había funcionado perfectamente. Ángela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había emergido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Roberto habría estado orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de las dos habría imaginado antes. Ángela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones, y yo decidí usar parte de mis recursos para establecer una fundación que ayudara a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono económico. Mamá, llegó la carta de la universidad, me dijo Ángela una mañana, entrando a la cocina con un sobre en las manos. Me aceptaron en la maestría. ¡Qué maravilloso! ¿Cuándo empiezas? El próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que voy a pagarla con mis propios ahorros. He estado guardando dinero de mi trabajo en la oficina del gobierno donde trabajo ahora. Ángela había conseguido un empleo en servicios sociales después de graduarse, ayudando a familias en crisis. El salario no era alto, pero ella había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada peso que ganaba. ¿Estás segura? Podemos costear la maestría fácilmente. Lo sé, pero necesito hacerlo sola. Es parte de quien soy ahora. Aurora llegó esa tarde para tomar té, como había hecho cada viernes durante los últimos meses. Se había convertido en confidente de ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesar algo, dijo mientras se servía una segunda taza. Al principio pensé que había sido muy cruel con Ángela. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija.
Mírala realmente. Era verdad. La Ángela que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente diferente a la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Ángela tenía una serenidad que venía de adentro, una confianza que se basaba en sus propios logros, no en las posesiones materiales. ¿Sabías que ayer vi a Ángela en el mercado comprando verduras para una familia que está ayudando a través de su trabajo? No me había contado. Y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche, Ángela y yo cenamos en la terraza, algo que habíamos convertido en tradición. Era nuestro momento para hablar del día, planificar el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Mamá, recibí una carta muy extraña hoy, me dijo mientras cortaba su ensalada. ¿De quién? De Eduardo. Se me tensaron los músculos. ¿Eduardo te escribió? ¿Desde dónde? Desde la prisión en Francia. Aparentemente lo condenaron a 2 años por fraude matrimonial. En la carta dice que se arrepiente de todo lo que hizo, que quiere pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, no siento nada. Ni rabia, ni tristeza, ni ganas de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace décadas, no hace meses. ¿Vas a responderle? No, no porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Ángela que se casó con él ya no existe. Esta Ángela no tiene nada que hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fortaleza interior que venía de haber tocado fondo y haberse levantado por sí misma. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres escuchar. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele. Es una lección difícil de aprender. Sí, pero necesaria. Eduardo me decía lo que yo quería escuchar, me hacía sentir especial, me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo, el respeto y las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Ángela se fue a su cuarto a estudiar, me senté en la terraza sola, mirando las estrellas y pensando en Roberto. Le había prometido que cuidaría a nuestra hija, y finalmente sentía que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviéndole sus problemas. La había salvado permitiéndole que aprendiera a resolverlo sola. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar la casa de la playa juntas por primera vez desde que la había recuperado. Ángela no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista?, le pregunté mientras subíamos al carro. Creo que sí. El viaje fue silencioso, pero cómodo. Cuando llegamos, Ángela se quedó un momento en el carro, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares. Se ve exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian. Pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Roberto y yo la habíamos mantenido durante años. Ángela caminó por cada cuarto, tocando los muebles, mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes. Mamá, quiero pedirte perdón. Ya me pediste perdón, hija. No, quiero pedirte perdón específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Ya está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó esa terraza con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa. Y yo lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre que no valía nada. Se sentó en el sofá donde Roberto solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí, no sentí nada. Era solo una propiedad más. Ahora, estando aquí otra vez, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo escuchar su risa, oler su café de la mañana, ver sus lentes de lectura sobre la mesa. Él está aquí, Ángela.
Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que él está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos el día entero en la casa, cocinando juntas, limpiando, arreglando pequeños detalles. Era como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en la terraza que Roberto había construido, mirando el mar. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. Roberto habría adorado la idea de que su casa de la playa sirviera para ayudar a otras familias. Me parece una idea hermosa, hija. Podemos usar parte de los recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro refugio familiar en eso? Mamá, los mejores refugios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es realmente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Roberto siempre había sido generoso con nuestro hogar, invitando a familiares, amigos, vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por la obligación o la necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en amor, respeto y propósito común. Esa noche, antes de dormirme, le hablé a Roberto en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que él me respondía. Siempre supe que lo lograrían. Las dos son más fuertes de lo que creen. La justicia había llegado, no como venganza, sino como educación. No como castigo, sino como transformación. Y al final, las dos habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica, construida sobre bases sólidas que ninguna crisis futura podría destruir.